año que Dios me permite iniciar, yo le hago una petición especial que tenga que ver con crecer espiritualmente. Y recuerdo perfectamente que en el año 2015, cuando iniciaba este año, yo le pedí que me permitiera crecer en paciencia, siendo muy consciente de lo que esto significaba. Y las pocas personas que se enteraron de esta petición me dijeron: ¿cómo crees? Estás loca, no sabes lo que hiciste. Y la razón de su expresión a esta decisión y petición que yo le hice al Señor nos la da en Santiago capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al 4, pero vamos a ir leyendo uno por uno, ¿ok? El versículo 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago en esta carta nos está diciendo que tenemos que tener un gozo aún más alto que nuestras pruebas, aún que la tribulación o que el problema. Es lo que nos está diciendo Santiago. Ahora, ¿por qué razón es que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en esas pruebas? La respuesta nos la da en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Para que en nosotros se produzca la paciencia es necesaria la prueba, la tribulación. Y sí, es importante que tengamos por sumo gozo saber que Dios, que ya nos ha tomado como sus hijos, nos está permitiendo pasar por esas pruebas para que nuestra fe se afirme. Eso claro que nos produce gozo, saber que estamos dentro de los planes de Dios. Pero pasar por esas pruebas es bastante difícil. Y además, ¿sabes una cosa? La paciencia es una de las características del fruto del Espíritu. Así que como hijos de Dios que somos, tenemos que ser pacientes. Vamos a ver ahora qué nos dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esta porción de la Escritura, en este versículo, nos está hablando de crecimiento. Nos está diciendo que busquemos la paciencia para que ésta tenga su obra completa. Es decir, tenemos que llegar a una meta, a un objetivo, y todo esto tiene un propósito. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, cabales y que no nos falte absolutamente nada. Pero para lograr esto, para poder llegar a este punto, la paciencia es sumamente necesaria. Ahora, tal vez te preguntes, bueno, ¿y hasta cuándo tengo que tener paciencia? A mí me pasó que yo dije, bueno, todo el año 2015 voy a crecer en paciencia, y se acabó el 2016, pido otra cosa y me olvido completamente de la paciencia. Y el Señor me mostró que no es así. El proceso de crecer en paciencia es consecutivo, es constante. No es como por un mes o por 2 días, o no, es constante. Y la palabra de Dios nos dice hasta cuándo tenemos que crecer en paciencia. Te voy a invitar a que vayas conmigo en esta misma carta, pero ahora al capítulo 5, y vamos a leer versículos 7 y 8 y vamos a ver qué nos responde la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Hasta cuándo debo tener paciencia? Ya lo acabamos de leer, hasta la venida de nuestro Señor. Y como no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos la fecha exacta, tu deber y mi deber es estar creciendo constantemente en esta característica del fruto del Espíritu. La paciencia nos es necesaria a ti y a mí como hijos de Dios. Pero para poder obtenerla y poder crecer en ella, es necesaria también la prueba y la tribulación. Yo sé que esta es la parte que menos nos gusta, pero es necesaria. Vamos a Romanos 5 y vamos a leer del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación es la que produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y todo es como un combo, ¿sabes? Todo viene junto. Desde que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Él nos otorgó vida eterna, el Espíritu Santo vino a nosotros, nos selló y nos ha derramado del amor de Dios, y además está siempre con nosotros. Por eso tenemos que tener esa esperanza y esa confianza plena en nuestro Señor. Ahora, ¿por qué nos es necesaria la paciencia? Ya vimos que la única manera de obtenerla es a través de la tribulación, de la aflicción, de la prueba. Pero ¿por qué es necesario que tú y yo tengamos la paciencia? ¿Por qué nos es necesario? Te voy a invitar a que vayas conmigo ahora a la carta de Hebreos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es de suma importancia que tú y yo nos vistamos de la paciencia, que es esta característica importante del fruto del Espíritu, porque nuestro Dios es el Dios de la paciencia. Y si Él es nuestro Padre Celestial, nosotros como sus hijos nos tenemos que parecer a Él. Ahora, lo que acabamos de leer nos dice que la paciencia nos es necesaria y que además tenemos que tener confianza en Él, porque la confianza tiene grande galardón, tiene grande premio, así que no pierdas la confianza en Él. Ahora, ¿por qué es necesaria la paciencia? Para alcanzar la promesa. Ya habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a alcanzar la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna. ¿Ha sido fácil para mí este proceso? Claro que no, la respuesta es no. Pero eso no impide que yo esté gozosa. Eso no impide que yo pueda disfrutar las bendiciones de Dios. Y sabes una cosa, he recibido muchos beneficios de parte de nuestro Dios al haber aceptado este reto, al haber pedido al Señor que me permitiera crecer en paciencia, porque no lo hice solo porque es un gusto que me quiero dar en la vida, no, sino porque sé que como hija de Dios es mi responsabilidad. Y yo sabía que era algo que me iba a costar, pero también sé que con la ayuda de Él todo es posible. Así que no ha sido fácil, pero también créeme que he visto grandes maravillas de nuestro Dios en todo este tiempo, y esas cosas han opacado completamente la tribulación, la aflicción, la tristeza, porque tenemos un Dios que va más allá de nuestro entendimiento. Ya cuando pasa el momento difícil, después vendrá otro, ¿no? Porque la Biblia dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Dios ya ha vencido al mundo. Y yo me tomo de esa promesa, y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Ser consciente que va a haber tribulación, que nos es necesario para crecer en paciencia, pero también saber que podemos confiar en aquel que todo lo puede y que Él tiene absolutamente todo bajo control. Yo tengo un deseo para ti en este año que inicia, y me gustaría que me acompañaras a la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mi deseo para ti es que el Espíritu Santo te encamine aún más al amor de Dios y al crecimiento de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, porque nos es necesaria. Con todo mi corazón deseo que tú también puedas experimentar a este Dios maravilloso que se manifiesta en medio de la tribulación, en medio de la prueba, y yo te animo a que no dejes de confiar, porque ya vimos que la confianza en Dios tiene grande galardón, a que siempre estés gozoso, pase lo que pase, y que además sigas creciendo en paciencia, porque como hijos de Dios tenemos esa grande responsabilidad, crecer en paciencia. Que Dios te bendiga.